Y se demostró también otro error grave cometido por quienes gobiernan a Colombia. Lo expliqué en algún debate que hicimos con el ministro de Minas en el mes de septiembre, de octubre, cuando le dije: ministro, ustedes han cometido un error grave cuando han ordeñado en exceso a Ecopetrol. Ustedes han abusado del control del gobierno sobre Ecopetrol y han abusado en estas condiciones de relativa bonanza económica para sacarle a Ecopetrol demasiados recursos, para no permitir que la empresa se fortalezca, para no permitir que la empresa se desarrolle. Y el día de mañana, cuando empiece una crisis, vamos a tener una Ecopetrol debilitada. Eso fue lo que pasó a lo largo de estos años. El gobierno nacional le sacó demasiado a Ecopetrol. Y se lo sacó además para gastarse esa plata en mermelada, en politiquería, en clientelismo, porque ni siquiera dejó construidos factores de producción importantes. Y hoy entonces estamos, cuando las transnacionales salen corriendo porque ya no les interesa tanto el petróleo, el negocio petrolero, porque se cayeron los precios, porque están recogiendo sus centables, recortando inversiones, abandonando la exploración. Ahora, cuando necesitamos un Ecopetrol fuerte, no lo encontramos fuerte. Lo encontramos endeudado, repito, por las malas políticas de los gobiernos nacionales. Y no contentos con eso, ya lo mencionó aquí el presidente del sindicato, no contentos con eso, han decidido que este año también, de acuerdo con las utilidades del año pasado, le van a repartir como utilidades el 70% de los dividendos. Eso es seguir ordeñando la empresa, es seguir debilitándola, es seguir maltratándole, es impedirle que pueda desarrollar sus labores de exploración y de explotación y de transporte y de investigación científica como debiera ser. Todo para el doctor Juan Manuel Santos, seguir haciendo politiquería y clientelismo y repartiendo mermelada para cuadrar con vagabundería las elecciones del mes de octubre. Mal se maneja definitivamente a Colombia. Y a esto le sumo una preocupación muy grande que tengo y se deriva de lo anterior, compañeros. Es que en las crisis, estos neoliberales suelen decir que la crisis es una oportunidad. Y hay quienes posan de sabios porque hacen esa frase: senadores, que las crisis son una oportunidad, como diciendo que cosas muy buenas van a salir de las crisis. Y la verdad es que así ha sido históricamente. Los neoliberales han usado las crisis como una oportunidad, pero no para el progreso de Colombia, no para el beneficio del común de los ciudadanos, no para hacer cosas correctas, sino para aprovecharse ellos en su beneficio personal, en el beneficio de las transnacionales y para maltratar a los colombianos. Y voy a dar 3 ejemplos de cosas graves que están sucediendo o que pueden ocurrir con el cuentico este de que es que las crisis son una oportunidad. Lo primero, la decisión ya anunciada y puesta en firme del gobierno nacional de no hacer la modernización de la refinería de Barranca Bermeja, a pesar de que el propio jefe del Estado estuvo en estas tierras hace un año comprometiéndose a hacerla. Otra vez el presidente Santos de conejero, violando los compromisos con los ciudadanos una vez salió elegido presidente de la República. Y aquí confirmamos una cosa que dijimos hace unos meses en Infantas, cuando estuvimos hablando de estos temas de la refinería, y yo expresé que ya en ese momento era evidente que le estaban mamando gallo a la ampliación y a la modernización de la refinería, a pesar de que no había empezado la crisis de los precios del petróleo. Y señalé que veía venir un conejazo de tamaño monumental y que creía que la modernización no se hacía probablemente porque había intereses grandes de transnacionales que refinan petróleo en las Antillas, en el Mar Caribe, y que seguramente estaban interesados de que la refinería de Barranca Bermeja entrara en crisis para montar como una oportunidad un negocio hecho de acuerdo con los intereses de los extranjeros. Hoy ya nos han anunciado que la refinería no va, por lo menos pues por tiempos de quién sabe qué alcance o probablemente nunca, cosa que por supuesto no podemos aceptar, porque es un compromiso del gobierno nacional, porque Barranca Bermeja la necesita, porque el gobierno nacional indujo importantes inversiones en esta ciudad por parte de pequeños y medianos empresarios que adecuaron sus economías para prepararse para las grandes inversiones en esa refinería, y ahí los dejan tirados, abandonados a su suerte. Inclusive yo les sugiero a los líderes de la industria y del comercio de la ciudad que se piense en la posibilidad
de interponer demandas por estabilidad jurídica, que podrían llamarse, en el sentido en que el gobierno modifica las cosas para impedir que los negocios se realicen como se deberían realizar. La segunda oportunidad, entre comillas, que estoy viendo venir, tiene que ver con tirar la crisis sobre los trabajadores. Es históricamente así en el mundo de los neoliberales, y es que cuando llegan las vacas flacas buscan a los de abajo para trasladarle la crisis, y no me sorprendería que se empeoraran las condiciones laborales tanto en el conjunto de la industria petrolera en Colombia, como además en la propia organización de Ecopetrol, de la industria colombiana de petróleos. El despido masivo de trabajadores del ICP, pues digamos, manda un mensaje supremamente preocupante al respecto. No solo preocupante en lo que tiene que ver con la persecución laboral, sino con el absurdo de pensar que Ecopetrol podrá salir adelante si debilita su capacidad científico-técnica. Por el contrario, en las crisis, si las cosas se atienden con rigor y con seriedad, es cuando hay que hacer mayores esfuerzos para hacer las cosas bien. Pero hacer las cosas bien no consiste en aplicar la fórmula basta de ver cómo se echan unos trabajadores y se sobrerecargan los que quedan, o aumentar las fórmulas de tercerización que ya agobian a esta empresa y a esos compatriotas de tantas maneras. Luego hay que levantar toda la vigilancia, porque podría suceder que la administración de Ecopetrol tirara sobre sus trabajadores quién sabe cuántas fórmulas laborales absolutamente inaceptables. Y en tercer término, en este cuento de las oportunidades, entre comillas, hay una que me preocupa mucho, y es que profundicen las fórmulas de privatización de Ecopetrol. Fórmulas de privatización por la vía de vender el resto de acciones que ya están autorizadas a vender, por la vía incluso de aumentar el día mañana el porcentaje de acciones de Ecopetrol que se pueden vender, o por la vía de vender partes de la empresa, por ejemplo transporte, que podrían vender como empresas diferentes que son. En ese sentido, compañeros de la USO, barranqueños todos, hay que abrir los ojos, porque en este cuento de las oportunidades neoliberales y de los agentes del imperialismo norteamericano en Colombia pueden suceder cosas bastante más malas que las que ya vienen sucediendo. Y por último, expresarles una preocupación que tengo, y es el nombramiento del nuevo gerente de Ecopetrol, el señor Juan Carlos Echeverri, del nuevo presidente de Ecopetrol, el señor Juan Carlos Echeverri. ¿Por qué me preocupa? Yo entiendo que cada torero torea con su cuadrilla, y que en ese sentido el presidente Santos pues tiene el derecho formal y legal y político de decir a quién pone. Pero es que con el doctor Echeverri hay por lo menos dos grandes preocupaciones, o hasta tres, pero mencionemos dos. La primera, el doctor Echeverri, que lo tuvimos como ministro de Hacienda, yo le he seguido el recorrido durante toda su vida, es un enfermo de neoliberalismo. Es de un dogmatismo neoliberal y del libre comercio y de las fórmulas del consenso de Washington que uno se aterra. La realidad al personaje le dice poco. Es de los que va como caballo cochero, ¿cierto? Con la mirada fija en el horizonte y haciendo lo que esa especie de pensamiento dogmático y sectario le dice que debe hacer. Pero además, y esto si se quiere más grave que lo anterior, al doctor Echeverri nos lo han presentado como un académico, como decano de economía de alguna universidad distinguida, como profesor universitario. Y sí, es verdad que el señor Echeverri ha echado tiza por ahí de vez en cuando en alguna universidad, pero le miramos su hoja de vida con detalle, la propia hoja de vida que él publica en inglés, y la hemos enviado por correo electrónico y cualquiera puede mirarla, y resulta que el doctor Juan Carlos Echeverri ha sido un hombre importante del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, de la banca transnacional que tanto mal le ha hecho a Colombia, porque agencia las políticas del libre comercio, del neoliberalismo y de las potencias extranjeras. Pero además él mismo ha sido miembro de la junta directiva de varias e importantísimas transnacionales, inversiones extranjeras que operan en Colombia, y es dueño de una empresa de consultoría que tiene como principal característica servirle a los intereses extranjeros que operan en el territorio nacional y que operan incluso, por ejemplo, en el continente africano. Entonces, esa hoja de vida, que para los amigos del neoliberalismo les parecerá una prueba reina de lo bueno,
presidente que puede ser. En mi caso, en el caso de los del Polo, no la vemos como un mérito, sino como un demérito. Y alertamos desde ya, no resulte que el doctor Juan Carlos Echeverry nos salga quién sabe con cuáles disparates de esos que dictan los intereses del libre comercio y el neoliberalismo y los intereses de los inversionistas extranjeros. Por último, compañeros, decirles esto: las cosas se están pasando de castaño a oscuro. Hay una crisis, que es un hecho que hay una crisis. Y las crisis, dicen ellos, ya lo mencioné, son oportunidades. Para nosotros deberían ser oportunidades para cosas positivas, pero para ellos son oportunidades para cosas negativas. Luego, me parece muy acertado que la USO, la Unión Sindical Obrera, este sindicato de importancia histórica que ha escrito páginas gloriosas en la historia de Colombia, esté en tensión, esté en una especie de llamado de alerta, llamando a los colombianos y a los trabajadores del petróleo y al pueblo de Barrancabermeja a que esté alerta, y notificándole al gobierno nacional que no va a poder actuar como si no hubiera guardián en la heredad. Que aquí hay unos trabajadores, que aquí hay un sindicato que ha sabido defender con honor y con valentía los intereses nacionales, y que se equivoca el presidente Santos y el señor Juan Carlos Echeverry si piensan que van a poder hacer lo que se les antoje con Ecopetrol, con la USO y con los trabajadores del petróleo y con Barrancabermeja. Cuenten, queridos compañeros y compañeras del Comité Cívico, cuenten los trabajadores de la USO, cuente la dirección del sindicato, y ellos lo saben, que tienen en toda la bancada del Polo y en todo el Polo Democrático Alternativo a sus amigos, que los compañeros que somos congresistas en la Cámara y en el Senado estamos con ellos, que este senador Alberto Castilla, para poner un ejemplo, Alexander López, pero al final todos los que estamos en esta causa, cuenten con que somos sus amigos y que los vamos a acompañar en todas estas luchas. Muchas gracias.